unos ejemplos, entonces requiero que los vayan haciendo, ¿vale? De todos modos, les voy a compartir el video, la grabación, pero pues a veces ya no ven los videos o no le ponen el mismo entusiasmo, ¿sale? Entonces, imagínense que es la clase presencial y pues para que vayan tomando sus anotaciones, ¿sale? Miren, el tema es, dime un minuto. El tema es sistemas de control, temperatura y presión. ¿Vale? Ese es, si ustedes o el jefe de grupo ve la secuencia, ese es el tema que sigue, ¿sale? Bien. Eh, Vamos a empezar a definir lo que es un sistema, ¿sale? ¿Qué es lo que se va a estudiar? Así se llama todo lo que se quiere analizar, cualquier cuerpo, cualquier combinación de cuerpo, de elementos, ¿sale? Entonces, un sistema se define como una cantidad de materia o una región en el espacio elegida para su análisis, ¿vale? De todo una población, por ejemplo, cuando veían en álgebra o en conjuntos o en probabilidad, y en estadística de una muestra obtienen una población y así se va haciendo más pequeño para hacer su estudio. Es algo similar aquí. De un espacio eligen una región, ¿vale? Y ese va a ser su sistema. Ahora, debe de ser materia, debe de haber algo que se pueda medir, algo que tenga alguna propiedad, ¿vale? Ahora, vean, lo que está aquí, todo esto gris, todo esto de aquí, ese es el sistema. Ahora, los alrededores es todo esto, todo lo que está fuera del sistema, ¿sale? Esos también cuentan. Después, conforme vayamos avanzando, van a entender cómo es que también afectan. Y la frontera, vean, la línea punteada, ¿sale? La línea punteada es aquella parte que divide al sistema de los alrededores, ¿sale? Entonces, ahorita básicamente son tres cosas. El sistema, que es lo que se va a estudiar, los alrededores, que son lo que rodean al sistema, y la frontera, que divide a estos dos. Ahora, hay varios tipos de sistema. El sistema cerrado, aquí está, consta de una cantidad fija de masa y nada puede entrar ni salir. Por eso es un sistema cerrado. Observen aquí. Masa constante. ¿Qué quiere decir? Si tienen 5 kilogramos, siempre van a ser 5 kilogramos. El sistema está cerrado. Vean aquí la flecha. No entra ni sale masa. Pero, ojo con eso, sí sale energía y entra energía. Por ejemplo, podemos tener agua hirviendo, ¿vale? Y entonces cerrada, obviamente, porque si no se va a evaporar y entonces ya la masa se va a modificar. Pero sí puede entrar calor, ¿vale? Entonces se modifica su energía. Ahora, incluso si se impide que la energía cruce la frontera, es decir, que aquí diga no, el sistema va a estar aislado, ¿vale? Entonces, sistema cerrado, masa constante, no entra ni sale masa, pero sí entra o sale energía. Sistema aislado, ni masa ni energía entran o salen, ¿vale? Estos conceptos requiero que los tengan bien claros porque vienen en el examen, ¿sale? Y para temas futuros necesito que los tengan bien dominados. Ahora, sistema abierto. Este sistema abierto también se llama volumen de control, ¿vale? Es una región elegida apropiadamente en el espacio. Generalmente encierra un dispositivo que tiene que ver con flujo másico, como un compresor, turbina o tobera. Por ejemplo, ¿qué manejan los compresores qué tienen dentro? Bueno, tienen aire, tienen a veces agua, tienen cualquier fluido, ¿vale? Ya sea líquido o gas. ¿Vale? Un calentador de agua, un radiador de automóvil, una turbina y un compresor se relacionan con el flujo de masa y se deben analizar como volúmenes de control. Es decir, siempre que haya movimiento de flujo, se va a entender como sistema abierto o volumen de control. ¿Vale? Ahora, observen esta tobera. ¿Vale? Esto. Esta puede venir aquí muy larga todavía. ¿Vale? Puede venir, está muy grande. Pero se eligió nada más esta parte, estudiar. Por ejemplo, supongan que pasa agua por ahí.
Entonces dice un ingeniero, no, que nada más queremos estudiar esta parte. Bueno, ¿qué pasa aquí? Esta frontera real, ¿vale? Esta negra que ven aquí, es de la tubería, por ejemplo, del material de la tobera. Es frontera real porque existe físicamente como tal. Ahora, se llama frontera imaginaria, observen esta línea punteada que está aquí, que ya rayé mucho, porque no existe físicamente, porque aquí debería de haber fluido, ¿vale? Vean con las flechas cómo va. Entonces aquí fluye, va el flujo, ¿vale? Entonces, esta frontera, podemos decir, no nada más queremos estudiar esto, y esta es nuestra frontera imaginaria, ¿vale? Entonces aquí pueden observar un volumen de control con fronteras real e imaginaria. Estas dos va a tener, ¿vale? Y aquí pueden observar el inciso B. Observen, tenemos aquí este dispositivo, ¿vale? Este puede ser un pistón, ¿vale? Aquí está el émbolo. Y observen cómo indica esta flecha. Hay fronteras móviles también, ¿vale? Esta puede subir o bajar y puede modificar el flujo que está aquí, ¿sale? Aquí puede entrar, cuando aquí entra, esta va a subir, ¿vale? Si aquí saliera flujo, el pistón bajaría, ¿sale? Entonces tenemos frontera móvil y tenemos frontera fija, que es esta de aquí. Esta nunca se va a mover, ¿vale? Entonces, en los volúmenes de control hay frontera real, frontera imaginaria, frontera móvil y frontera fija, ¿vale? Si tuvieran dudas, chicos, yo no puedo ver lo que si están escribiendo. Si tienen dudas, encienden su micrófono y me pueden interrumpir, ¿vale? Porque como yo nada más veo mi pantalla de PowerPoint, no puedo ver si escriben. Tengo entendido que suena si me llega un chat, pero de todos modos, ¿vale? Si hubiera alguna duda. Bien, ahora, ya vimos cuáles son los tipos de sistema, ya vimos cómo se clasifican y cuáles son sus tipos de frontera. Ahora, hay que ver cuáles son las propiedades de ese sistema. Bien, cualquier característica de un sistema se llama propiedad, cualquiera, ¿sale? Algunas propiedades muy comunes son la presión, la temperatura, volumen y masa. Esas son básicas en termodinámica, ¿vale? Ahora, veamos el segundo punto. Se considera que las propiedades son intensivas o extensivas. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Las propiedades intensivas son aquellas independientes de la masa de un sistema, ¿sale? La temperatura no depende de la masa, la presión tampoco y la densidad tampoco. Ahora, las propiedades extensivas son aquellas cuyos valores dependen del tamaño, ¿está? O extensión del sistema. ¿Qué quiere decir? Que dependen de la masa, ¿sale? La masa total, el volumen total, cantidad de movimiento total, son algunas propiedades extensivas. Ahora, pueden relacionarlo el término extensión con masa, ¿sale? Intensivo independiente de la masa. Esas son las dos propiedades, ¿sale? Pero Profe, propiedades. una pregunta. Sí. ¿Alguna propiedad extensiva también podría ser el tamaño del sistema? O sea, el tamaño en sí, lo grande que es, pues. Sí, porque depende de la masa. Entonces ahí tendría que ser extensiva. Todo Ok. el, todo el tamaño que tú tengas, ya sea pequeño, grande, o volumétrico o extenso, es extensiva, ¿sale? Depende Ah, del sí, tamaño, cierto, sí, ya vi. ¿vale? Sí, Este, Bien. también Joshua tenía una duda Sí. por mensaje. Dime. Ah, Joshua tenía una duda por mensaje, creo lo había dicho. Ah, ok. Sí, lo A leo ver. si quieren. Sí, porque si no me tendría que salir y ya no les estaría compartiendo todo como Dice, disculpe, ¿qué fronteras eran real, imaginaria y cuál? la real, la imaginaria, la fija y móvil. Real, imaginaria. Gracias. Frontera real, frontera imaginaria, frontera móvil y frontera fija. Gracias. Sí, de todos modos, si voy muy rápido, les voy a compartir, les digo, la grabación, se está grabando, ¿sale? Entonces, para que después tomen sus anotaciones. Pero, entiendan los conceptos, vayan relacionándolos, ¿sale? Si sienten que voy muy rápido, me dicen. Es que el tema de hoy es muy extenso. Bueno, son 19 diapositivas, pero los ejemplos sí están algo pesados, ¿sale? Bien, entonces, las propiedades específicas son aquellas, vean, las propiedades extensivas por unidad de masa se llaman propiedades específicas, ¿vale? Algunos ejemplos de estas son volumen específico, aquí está, vean. Este volumen específico es volumen normal, el que conocen como metro cúbico, sobre masa, ¿vale? Y la energía total
Esta energía total es la energía normal sobre masa. Entonces, estas son propiedades específicas. ¿Vale? Ahora, bien, vamos a ver lo que es densidad y densidad relativa. Este término es sencillo. ¿Vale? La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Aquí está, letra griega ρ. No es una P minúscula, es ρ. Letra griega ρ. ¿Vale? Entonces, ρ va a ser igual a la masa en kilogramos, siempre sistema internacional, chicos. Si tienen gramos, si tienen miligramos, si tienen onzas, todo se debe de pasar a kilogramos. Volumen, V mayúscula, ¿vale? No se vayan a confundir porque vamos a manejar dos Vs. Una minúscula que va a ser el específico y la mayúscula que es el volumen normal, ¿vale? Entonces aquí está, volumen, metro cúbico. Si tienen centímetro cúbico, si tienen mililitros, si tienen litros, galones, lo que sea, hay que convertir a metros cúbicos, ¿vale? Esas son las unidades de la densidad, kilogramo sobre metro cúbico. Todo lo que esté entre corchetes son las unidades, ¿vale? Siempre. Ahora, el recíproco o el inverso de la densidad es el volumen específico, ¿vale? Vean, inverso. ¿Qué significa inverso? Si la masa, vean aquí, si la masa está en el numerador, va a pasar al denominador y el volumen que estaba en el denominador va a pasar al numerador. Y aquí está, observen. ¿Vale? Volumen específico es igual al volumen sobre la masa. ¿Qué quiere decir? Dijimos que el inverso de la densidad. Entonces, esto es densidad, su recíproco es 1 sobre ρ. Aquí está. ¿Vale? Esa es la inversa. Y sus unidades igual cambian, metro cúbico sobre kilogramo. ¿Vale? Ahora, a veces la densidad de una sustancia se da como relativa, ¿sale? ¿Qué significa esto? La densidad relativa se define como el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura específica. Normalmente agua. ¿Por qué normalmente agua? ¿Quién me dice cuál es la densidad del agua? Esa la debieron haber visto en Kinder 3, chicos. 1. 1 gramo sobre 1000. centímetro. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Vale? Esa es la densidad del agua. Ahora, por eso aquí se las estoy marcando. ¿Vale? Porque dice que la densidad relativa, aquí está, dr, es igual a la densidad de cualquier sustancia sobre la densidad de una sustancia conocida, que en este caso es agua. Esa no se le olvida a nadie. ¿Vale? Entonces ya recordaron que la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Vale? Ahora, el peso de un volumen unitario de una sustancia se llama peso específico y se expresa como, vean, P, peso específico es igual a ρ, que es la densidad por gravedad. ¿Vale? Eso es peso específico. Y las unidades van a ser newton sobre metro cúbico. La gravedad, recuerden, o bueno, nosotros la vamos a considerar como 9.81 metros sobre segundo cuadrado. No 9.8, va a ser 9.81, siempre, ¿sale? Bien, ahora vamos a ver un poco lo que son escalas de temperatura, ¿sale? Hay dos cosas, una son escalas y la otra son grados, ¿sale? O ahorita lo van a ver, unidades de temperatura, ¿sale? Observen, de aquí del lado izquierdo. Las escalas de temperatura usadas actualmente en el sistema internacional y en el sistema inglés son la escala Celsius, ¿vale? Para el sistema inglés y la escala Fahrenheit para, perdón, escala Celsius para el sistema internacional y la escala Fahrenheit para el sistema inglés, ¿vale? Ahora, esas son escalas de temperatura. Ahora, las escalas de temperatura termodinámica, ¿sí? El aumento de termodinámica, en el sistema internacional es la escala Kelvin, ¿vale? Y la escala de temperatura termodinámica en el sistema inglés es la escala Rankine. Entonces, hay cuatro escalas. 2 son de temperatura y otras 2 son de temperatura termodinámica. Bien, aquí les muestro unas fórmulas para hacer conversiones. Por ejemplo, aquí tienen, la escala Kelvin se relaciona con la Celsius mediante, aquí está la ecuación, ¿vale?
Si ustedes tienen una temperatura en grados centígrados y la quieren convertir a Kelvin, le van a sumar 273.15 a lo que tienen en grados centígrados, ¿vale? Después, la escala Rankine se relaciona con la escala Fahrenheit mediante, aquí está, si tienen Fahrenheit y quieren convertir a Rankine, le van a sumar 459.67 a lo que tienen en Fahrenheit. Quiero que observen algo. Estas dos, grado centígrado y grado Fahrenheit, son escalas de temperatura. Y estas, Kelvin y Rankine, son las escalas de temperatura termodinámica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué observan entre estas? Aquí tiene el símbolo del grado, ¿vale? Las escalas de termodinámica no lo tienen, solamente son Kelvin, K como tal y R mayúscula. Esa también es la diferencia, ¿sale? Esto está mal. Si ustedes ponen grado Kelvin, esto está mal. Si ponen grado Rankine, esto también está mal, ¿vale? O si ponen grado centígrado, si quisieran decir grado centígrado, esto está mal, ¿vale? Entonces, para que noten esa diferencia. Las escalas de temperatura en los dos sistemas de unidades se relacionan mediante, aquí está, si ustedes tienen Kelvin y quieren convertir a Rankine, multiplican 1.8 por Kelvin, y si ustedes tienen grado centígrado y quieren convertir a Fahrenheit, multiplican 1.8 por grado centígrado más 32. Eso ya lo debieron haber hecho en la prepa, ¿vale? Y esto es muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo. Espero que tengan su calculadora científica, ¿sale? Dice, durante un proceso de calentamiento, la temperatura de un sistema aumenta en 10 grados. Exprese este aumento de temperatura en Kelvin, Fahrenheit y Rankine, ¿vale? Les voy a dar 2 minutos para que los que quieran lo puedan intentar, ¿vale? Son 8:27 más o menos. Entonces, a las 8:30, yo de todo modo yo los voy a resolver, pero quiero que ustedes lo intenten. Les voy a dejar aquí las fórmulas para que se apoyen en ellas, ¿vale? 2 minutos. ¿Puede volver a la de el problema, profe? Gracias. Nada más anoten 10 grados y hay que convertirlo a las otras 3. El ejemplo, todo el texto, si quieren, después lo anotan cuando les pase el video. Me voy a regresar a la de las fórmulas. Bien, chicos, vamos a ver. Sobre esta voy a encimar un poco, ¿sale? Vean, tenemos 10 grados centígrados. Esta es la primera que podemos utilizar, ¿sale? Entonces, más 273 son 283.15 Kelvin, ¿sale? Ese es el primer resultado. Después, no tenemos ninguna de estas, ni Fahrenheit, no podemos convertir a Rankine.
¿vale? Pero tenemos esta, observen, tenemos Kelvin. Entonces aquí tenemos 283.15, aquí hay un punto, ¿sale? Por 1.8, ¿vale? Esto tiene que ser igual a 509.67 ranking, ¿vale? Ahora, aquí tenemos 10 grados para convertir a Fahrenheit. Son 1 por 1.8, ¿vale? Más 32. Esto es igual a 50 Fahrenheit, grado Fahrenheit, ¿sale? Y ya nada más nos falta el ranking. Aquí teníamos 50 más 459.67. Y esto es igual a... ¿Cuánto da, chicos? Profe, creo que ya lo había sacado, ¿no? Da Nos tiene los que dar la misma de 19, ¿no? acá. Sí, son Ajá, 50, 459, ¿sale? Es la de ajá, los... es lo de abajo. 509. Ajá, ahí está, ¿vale? Bien. Ahora, vamos a ver qué es la presión, chicos. Aquí les pongo la imagen, ¿sale? Presión se define como la fuerza que ejerce un fluido o cualquier objeto, ¿vale? Por unidad de área. Aquí está. Presión, P mayúscula, es igual a la fuerza sobre el área. Las unidades de la fuerza son newton y del área son metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado son pascales, ¿sale? PA son pascales, ¿sale? Ahora, aquí les muestro varias conversiones. Por ejemplo, todas estas son de presión. El bar, las atmósferas, kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿sale? Un bar es igual a 1 por 10 a la 5 pascales o 0.1 megapascales. Recuerden que los prefijos, ¿vale? El prefijo mega, bueno, M mayúscula es mega y vale 1 por 10 a la 6, ¿vale? Y aquí está el prefijo kilo, K minúscula, es el prefijo kilo, y esto vale 1 por 10 a la 3. Es necesario que estos lo recuerden, ¿sale? Ahora, una atmósfera vale 101.325 pascales. Si dividimos entre 1000, son 101.325 kilopascales, ¿sale? Para convertir de pascal a kilopascal solamente hay que dividir entre 1000. Y bars son 1.01325 bars, ¿sale? Ahora, un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado son 9.807 newton sobre centímetro cuadrado o 9.807 por 10 a la 4 newton sobre metro cuadrado, igual este de aquí y este son lo mismo. Vean, porque son newton sobre metro cuadrado y estos son pascales, ¿sale? Es igual a 0.9807 bars o 0.9679 atmósferas. Esto lo voy a borrar esto para que cuando vayan a copiar del video esté más claro, ¿sale? Bien. Denme un minuto, chicos. Tengo que atender una situación. Si quieren, mientras copien las conversiones, por favor. 2 minutos.
Listo, chicos, perdónenme. Bien, entonces continuamos. Vamos a ver ya ahora sí lo que es las presiones, ¿sale? La manométrica, absoluta, atmosférica, la del vacío, ¿sale? Miren, la presión real en una determinada posición se llama presión absoluta, ¿sale? Y se mide respecto al vacío absoluto, es decir, presión de cero absoluta, así se llama. Ahora, la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica local se conoce como presión manométrica. Vean, presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Conforme vayamos avanzando, igual y este concepto o estos conceptos los confunden, nunca los habían escuchado. Pero conforme vayamos avanzando, van a entender en dónde se presenta una presión manométrica, en dónde una absoluta y en dónde una atmosférica, ¿sale? Ahorita quiero que solamente entiendan que la manométrica es una diferencia entre la absoluta y la atmosférica. Y la de presión de vacío es presión atmosférica menos presión absoluta. Solamente esas dos fórmulas, ¿sale? Ahora, lo vamos a ver en este ejemplo. Un medidor de vacío conectado a una cámara marca 5.8 PSI, ¿vale? PSI también son unas unidades de presión, ¿vale? En un lugar donde la presión atmosférica es de 14.5 PSI, determine la presión absoluta en la cámara, ¿vale? Entonces, nos vamos a regresar aquí. Déjenme borrar esto. ¿Vale? Entonces, nos vamos a regresar aquí al problema. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Siempre pongan datos, siempre. Esto les va a ayudar mucho. Entonces tenemos presión en el vacío de 5.8 PSI. ¿Vale? Y luego la presión atmosférica de 14.5 PSI. ¿Vale? Entonces, tenemos presión de vacío, presión atmosférica, nos piden calcular la presión absoluta, ¿vale? Entonces, aquí la podemos despejar, ¿vale? Presión absoluta, ¿a qué va a ser igual? Pues bueno, va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión en el vacío, ¿vale? Entonces, la vamos a anotar aquí. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión en el vacío. Entonces, presión absoluta va a ser igual a la atmosférica. Voy a omitir unidades, ¿sale? 14.5 menos 5.8. Esto es igual a 8.7 PSI, ¿vale? Y esa es la presión absoluta, ¿vale? Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. ¿Todo bien, profe? Vale. Por Bien, ahora gracias. Bien, gracias. Ahora, vamos a ver lo que es la ley de Pascal, ¿sale? La ley de Pascal dice que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible dentro de un recipiente rígido se transmite a todos los puntos del mismo con el mismo valor. Observen,
Aquí voy a dibujar, imagínense que tengo un sistema, un recipiente y mi émbolo, ¿vale? Entonces aquí tengo agua, por ejemplo, agua. Entonces, si yo le ejerzo aquí una presión, ¿vale? O una fuerza, ¿vale? Aquí, esta presión se va a distribuir en todas las partes del recipiente, en todas, ¿vale? Entonces, eso es lo que dice básicamente la ley de Pascal. Va a ser uniforme la presión, ¿vale? Ahora, este sistema que ven aquí en la figura, ¿vale? Es una prensa de Pascal, ¿vale? Vean, tenemos dos émbolos. El émbolo de la entrada, que por lo general tiene el número 1, y el émbolo de la salida, que por lo general tiene el número 2. Ahora, son émbolos, son figuras cilíndricas, ¿vale? Entonces, observen aquí la ecuación. Presión 1 va a ser igual a la presión 2, es decir, la presión que se ejerce en el émbolo 1 debe de ser igual a la presión ejercida en el émbolo 2. Nos regresamos a lo que dice Pascal. Si ejercemos presión en un líquido, la presión va a ser igual en todos los puntos, ¿sale? Entonces aquí va a pasar lo mismo, aunque sean dos émbolos y sea más grande el sistema, la presión va a ser la misma, ¿vale? Entonces, déjenme borrar esto. Si nosotros despejamos, recuerden que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces aquí nada más le ponemos los subíndices 1 y 1. Vean, presión 1 es esta ecuación de acá y presión 2 es esta ecuación de acá, ¿vale? Entonces si hacemos los despejes, fuerza en el émbolo 1 va a ser igual a la presión 1 por el área 1 y la fuerza en el émbolo 2 va a ser igual a la presión 2 por el área 2. Ahora observen, aquí en 1 se ejerce una presión en este émbolo, viene el fluido, empuja, ¿sale? Y aquí está la fuerza de salida. Observen, ¿vale? Entonces aquí se representa con los gatos hidráulicos, por ejemplo. Entonces básicamente esa es la ley y el principio de Pascal. Esta fórmula es importante, esta. Entonces para que después la copien o espero que ya la hayan copiado. Vamos a ver el ejemplo. Una prensa hidráulica tiene un émbolo de entrada de 5 centímetros de diámetro y un émbolo de salida de 60 centímetros de diámetro. ¿Qué fuerza de entrada se requiere para proporcionar una fuerza total de salida capaz de levantar un automóvil de 950 gramos? Este tipo de problemas, chicos, son importantes que aprendan a identificar cada uno de los datos que les están dando. Entonces dice, vamos a leerlo otra vez. Una prensa hidráulica tiene un émbolo de entrada. Émbolo de entrada. Diámetro. Diámetro 1, 5 centímetros. ¿Vale? Y esto recuerden que todo lo que tienen en centímetros hay que convertirlo a metros. Entonces aquí son 0.5 metros. Ahora, y un émbolo de salida, diámetro 2, igual a 60 centímetros. Y esto es igual a 0.6 metros. ¿Vale? ¿Qué fuerza de entrada? Fuerza de entrada F1, la que nos están pidiendo calcular. Se requiere para proporcionar una fuerza total de salida, F2, capaz de levantar un automóvil de 950 kilogramos. Aquí nos están dando una masa, aquí. ¿Vale? Pero ustedes ya llevaron física y ya saben cómo calcular la fuerza. ¿Vale? Entonces, no es necesario que les diga cómo calcularla. Vale 9.319.5 newtons. Pero se los voy a recordar. Recuerden, segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero aquí no tenemos aceleración, entonces masa por gravedad. ¿Vale? Multiplican 950 kilogramos por 9.81 y les da este resultado. ¿Sale? Verifíquenlo después, no vaya a ser que yo me haya equivocado. Pero bueno, así se calcula. ¿Vale? Entonces ahora sí, nos faltan cosas. Tenemos solamente diámetros. Hay que calcular las áreas. Eso es lo importante. Ahora, para calcular el área son círculos, ¿sale? El área de un círculo cuando nos dan el diámetro es pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Vale? Esta fórmula, chicos, es para universitarios.
¿vale? Pues para gente que de su nivel. No si yo les hubiera preguntado en el salón, siempre la pregunto, siempre, y me dicen pi por radio al cuadrado. Y está bien, es válido, pero esto lo vieron en la primaria, en Kinder 3 o en, no sé, primero o segundo la debieron haber visto. Entonces, si ustedes quieren apantallar, ¿vale? Tienen que decir esa, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces aquí voy a omitir todo eso de la sustitución, los cálculos los hacen ustedes. A mí me da un área de 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y el área 2 de 0.28 metros cuadrados. Recuerden que meter estos valores, ya están convertidos en metros. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, conforme a la ecuación ley de Pascal, F1 sobre área 1 es igual a F2 sobre área 2. Entonces, ustedes son de mecatrónica, ustedes tienen el nivel, ya saben despejar. Por ahí me dijeron que los de mecatrónica del tercer F son buenísimos en álgebra y que en cálculo no le van a sufrir. Entonces, el despeje queda así. F1 va a ser igual a F2 por área 1 sobre área 2. Espero que no sea necesario que le explique, pero lo voy a hacer. ¿Vale? Cuando tienen una igualdad de fracciones, lo que yo siempre acostumbro o lo que les recomiendo es que multipliquen cruzado. Lo voy a poner aquí. Entonces va a ser F1 por área 2 es igual a F2 por área 1. Entonces pide despejar F1, entonces ya nada más este área 2 pasa a dividir, que es lo que tenemos acá. ¿Vale? Entonces, por cuestiones de espacio acá, chicos, y para no estar borrando y no confundirlos, aquí ustedes después lo hacen con calma. ¿Vale? Sustituyen F2, que es esta de aquí, área 1, que es esta de acá, sobre esta área. Les debe de dar una fuerza 1 aproximada de 64.6 newtons. ¿Vale? Y ese es el valor de la fuerza. ¿Vale? Ahora, para que verifiquen su resultado, tiene lógica. Todo lo que es en la entrada es pequeño que en la salida. ¿Sale? Vean, esta fuerza es menor, la 1 es menor que la 2. Lo mismo pasa aquí, el área 1 es menor que el área 2. ¿Vale? Entonces, en teoría ese resultado está bien. ¿Sale? Bien, ya casi terminamos, chicos. Si dan las 9 y todavía no termino, si se tienen que ir, se pueden ir, pero yo les recomiendo que se queden. Ya nada más me faltarán 2, 3 diapositivas. ¿Vale? Ya no falta mucho. Bien, ahora, ya vimos qué es la presión así a grandes rasgos y hay unos dispositivos que miden esa presión. ¿Sale? Uno de ellos es el barómetro. La presión atmosférica se mide mediante un dispositivo conocido como barómetro. Así, la presión atmosférica se denomina por lo común presión barométrica. Entonces, ¿qué significa? Que presión atmosférica también puede ser presión barométrica. ¿Vale? Entonces, si les dicen, ¿cuál es la presión barométrica de shalala, shalala? Es lo mismo que una presión atmosférica. ¿Vale? Ahora, ¿cómo calculan una presión atmosférica? O el barómetro, ¿cómo funciona? ¿Vale? Multiplica la densidad del fluido en la que se encuentra el objeto, ¿vale? Por la gravedad, por la altura. Por ejemplo, vamos a regresar aquí al vasito. Acá tenemos agua, supongan que aquí hay una pelotita, ¿sale? Entonces aquí hay una cierta altura, o profundidad se llama también, ¿sale? De la superficie hacia donde se encuentra el objeto. No siempre va a estar al fondo, ¿vale? Puede tener cualquier altura. Suponemos que es agua, ya conocemos su densidad, y la gravedad siempre es constante, ¿sale? Entonces, utilizaríamos esta ecuación para calcular la presión que se está ejerciendo acá en el fondo, en ese objeto, ¿vale? Ahora, vamos a ver este ejemplo. Determine la presión atmosférica en un lugar donde la lectura barométrica es 740 milímetros de mercurio. Suponga que la densidad del mercurio es 13.570 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, déjenme borrar aquí. Bien.
Voy a sustituirlo aquí. Bueno, no va a caber, pero sobre esa, ¿vale? Bien, entonces presión atmosférica. Y va a ser igual a la densidad, ¿vale? La densidad del mercurio en este caso, aquí está, son 13.500. Voy a omitir unidades, ¿sale? Porque de por sí escribo feo aquí, entonces está un poco complejo. Ya saben que son kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura, aquí está implícita la altura, aquí, ¿sale? Aquí. ¿Quién me dice cuál es esa altura o cuánto vale esa altura? ¿No? ¿Nadie? Ahí. La altura, chicos, está aquí. ¿Sale? 740 milímetros. Entonces, las unidades siempre deben de estar en metros. Recuerden que este prefijo M es mili. Y vale 1 por 10 a la menos 3. Entonces, este por 10 a la menos 3 se cambia por esta M. ¿Vale? Entonces ya realizan la multiplicación. 13.570 por 9.81 por 740 por 10 a la menos 3. Eso les debe de dar un valor de aproximadamente 90.510.05 pascales. ¿Vale? Si los quisiéramos en kilopascales, dividen entre 1000, entonces serían 90.51 kilopascales. Es lo mismo. ¿Vale? Entonces, esto es importante, esta altura aquí está. ¿Vale? Ahora, manómetro. Ya casi terminamos, chicos. El manómetro comúnmente se usa para medir diferencias de presión pequeñas y moderadas. Un manómetro consta principalmente de un tubo en U, aquí está, un tubo en U, de vidrio plástico que contiene uno o más fluidos como mercurio, agua, alcohol o aceite. ¿Por qué de vidrio plástico? Porque tiene que ser transparente para poder ver hasta dónde llega el nivel del fluido. ¿Sale? Por eso es transparente, de vidrio o de plástico. Entonces, perdón chicos, la fórmula para calcular la presión va a ser igual a la presión atmosférica más densidad por gravedad por la altura. ¿Esto qué es? Esta presión, ya saben cuál es, ¿sale? Ya la vimos, es la presión barométrica, ¿sale? Vean, barómetro, presión barométrica o atmosférica, ¿sale? Entonces, vamos a ver este ejemplo, aquí lo van a entender. Un manómetro se usa para medir la presión de un gas en un recipiente. El fluido que se emplea tiene una densidad relativa de 0.85 y la altura de la columna del manómetro es 55 centímetros. Aquí está H, ¿vale? Como se ilustra en la figura. Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, determine la presión absoluta dentro del recipiente. Aquí van a entender ya dos presiones. Presión atmosférica es la presión que rodea a todo el sistema. Relaciónenlo con la atmósfera, con el planeta, ¿vale? La atmósfera rodea a la capa terrestre, entonces aquí pasa lo mismo. Presión atmosférica rodea a todo el sistema y esa es la presión, ¿vale? Y la presión absoluta es la que está dentro del sistema. Aquí está pidiendo calcular la presión dentro del recipiente, esta de aquí. Esta es presión absoluta, ¿vale? Entonces, la presión que les mostré anteriormente, esta de presión 2, es una presión absoluta, ¿vale? Entonces, la voy a anotar aquí. Presión, puede ser presión absoluta, es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. No tenemos la densidad, chicos, pero tenemos una densidad relativa. Recuerden que densidad relativa es igual a ¿qué? A la densidad sobre la densidad del agua. Entonces vamos a despejar. Densidad va a ser igual a ¿qué? A dr, densidad relativa, por la densidad del agua.
DR vale 0.85, la densidad del agua vale 1000, entonces esto es igual a 850 kilogramos sobre metro cúbico. Seguro de mí. ¿Sale? Entonces ahora sí, ya tenemos todo. ¿Qué podemos sustituir? Presión absoluta es igual a la atmosférica, que son 96 por 10 a la 3 pascales. Observen esto, kilo, el prefijo kilo vale por 10 a la 3, más la densidad, que son 850. Voy a omitir unidades, al final de cuentas también son pascales, ¿sale? Por la gravedad, 9.81, por la altura, que son 55 centímetros, en metros serían 0.55 metros. Entonces, cuando hacen toda esta operación, la presión les debe de dar, déjenme hacerla. Les debe de dar 100.586.17 pascales. ¿Vale? Si los quisiéramos en kilopascales, entonces entre 1000, 100.58 kilopascales. ¿Vale? Y creo que eso es todo. Chicos, es todo. Terminamos a tiempo. Si tienen alguna duda, comentario, lo pueden hacer. Ninguna, profesor. Okay. Bien. ¿Cómo le vamos a hacer para mañana? Miren. Sí, es fácil. Es pura sustitución y que entiendan los conceptos, ¿vale? Miren, mañana tenemos 2 horas, pero yo ya les expliqué los temas. Entonces, mañana a las 7 voy a compartirles su trabajo, pero van a entrar a sesión normal como hoy. Mañana les paso la clave o el código, ¿sale? Van a estar así, pero van a estar haciendo sus ejercicios. ¿Por qué quiero que estén? Por 2 razones. Una, para contarles su asistencia. Bueno, de hecho son 3 razones. La otra, porque pues la división nos solicita que tengamos las sesiones. Así, y por si tuvieran dudas con sus ejercicios, yo voy a estar ahí y ya me dicen cualquier duda que tuvieran con cualquier problema. ¿Sale? Entonces, para eso es.